Un gusto en saludarlos. Vamos a dar inicio a la formación. Los felicito por la puntualidad de las personas que pudieron ingresar. Los demás pues se conectarán de manera sincrónica. Igual deben de cumplir con cada una de las actividades. ¿Se está escuchando bien el audio para que demos inicio o algún tipo de interferencia? Sí, profe, se escucha bien. Bueno, perfecto. Entonces vamos a dar inicio. Voy a compartir pantalla, pasamos por Territorium y volvemos a retomar lo que es Adobe Animate. Listo. Bueno, continuando entonces con nuestro desarrollo de la fase de análisis, tenemos que seguimos trabajando sobre la competencia antes de elaborar el animática. Para ello, se hace apertura a partir del día de hoy un foro sobre técnicas y herramientas de desarrollo del proyecto audiovisual. Ya contextualizaré la guía. Veremos un video, yo ya aquí se los compartí para que puedan acceder a él, igual se los voy a poner porque es importante tener presente este video que nos adjunta el material de apoyo. Pasaremos por los conceptos de Adobe Animate, o sea, continuaremos allí trabajando con el programa. Ya vimos lo que era la interpolación de movimiento sencilla, vamos a seguir avanzando en ella. En lo posible pondremos un audio dentro de lo que es una de las animaciones y continuaremos con el desarrollo. Es importante aclarar que este foro es para lo siguiente. Allí dentro de ese foro se va a escoger la técnica como tal que ustedes piensan utilizar en la animación. O sea, si lo van a hacer en stop motion, una animación clásica, por huesos, etcétera. Allí van a escribir dentro de ese foro cómo es que van a desarrollar. O sea, van a escoger ya la técnica. Va a quedar allí dentro de ese foro consignado por medio de uno de sus comentarios el desarrollo y finalización de su proyecto, o sea, la idea suya frente a qué tipo de estilo de animación vas a escoger. Voy a pasar entonces primero por la guía de aprendizaje. Recordemos que estamos dentro de lo que es la fase de análisis, voy a dirigirme a ella. De pronto, antes de que continuemos, alguna de las personas que está conectada recibió ya la calificación de la última evidencia que estuvimos desarrollando, ya recibieron notificación de ella. Necesito saber si la plataforma se les está haciendo llegar ese tipo de correos también. ¿El correo de qué, profe? Perdón. De la calificación de la última evidencia. O sea, hago referencia a la bitácora y el despiece. Ya eso se calificó, pero me interesa saber si de pronto cuando se califica una evidencia, Sayuna sí les está enviando la notificación al correo. Porque la plataforma dice que a la hora de que nosotros calificamos, de que él notifica, ya le notifica al aprendiz, pero no me consta todavía que esa información realmente esté llegando a sus correos. Profe, pues yo, calificaciones, la verdad no me ha llegado ninguna Entonces, de inglés. ¿de inglés tampoco? No. Bueno, vamos a ver qué está sucediendo allí. Bueno, a partir del día de hoy, 12, hasta 16, martes 16, se hará la apertura de este foro para que participen, por favor. Aquí les voy a dar la contextualización y directriz según la guía de aprendizaje y ahí ya pasamos a seguir avanzando con Adobe Animate. La evidencia como tal tiene el nombre de Técnicas y Herramientas de Desarrollo del Proyecto Audiovisual. Pertenece a la guía de aprendizaje número 4, actividad de aprendizaje número 1, evidencia número 2.
La primera de esta fase y esta guía fue el despiece del storyboard. Ahora tenemos un foro participativo. Dice, para cumplir, voy a aumentar un poco para que no tengan problemas en la lectura, si deciden leer parte de la contextualización de la guía de aprendizaje. Dice, para cumplir con esta evidencia, debe de participar en el foro donde se compartirá la información relacionada con las técnicas, herramientas y estilos que tú, como usuario, como aprendiz, vas a emplear en el desarrollo de tu proyecto audiovisual. Recuerden que pueden combinar técnicas, ¿ya? A su vez, servirá de espacio para mostrar las impresiones, comparaciones, sugerencias y escuchar también algunos elementos de inspiración que les pueden compartir a ustedes sus compañeros. Eso contribuirá a una mejor evolución de la idea. Aspectos técnicos para adelantar la evidencia de manera asertiva. Ingresar por favor al foro, técnicas y herramientas de desarrollo y participar de la siguiente forma. Opinar, comentar acerca de las técnicas y herramientas que utilizará para el desarrollo del animatic. Recordemos que aquí continúa un animatic. El animatic es tomar esas imágenes del storyboard y ponerlas dentro de líneas de tiempo ya con audios. Y cargar un documento en PDF con las características generales de su proyecto, con el fin de orientar a sus compañeros sobre el trabajo que ustedes están desarrollando. B, opinar sobre todo el tipo de montaje que desea realizar, dando una explicación breve de lo que harán. No se vayan a extender, es un comentario donde usted está resumiendo qué tipo de técnica va a utilizar, de pronto pueden justificar allí el por qué, y si ya la han venido utilizando, la han venido explorando, pues pueden también recomendarla a algunos de sus compañeros. Entonces recomiendo esa técnica por este motivo, es asequible, no requiere de muchos elementos externos, este tipo de técnica pues no lleva al límite los computadores. Les recomiendo utilizar este programa. Sí, estamos viendo Adobe Animate, entre otros, Illustrator, Photoshop, pero pues recordemos de que no se les exige utilizar un programa en específico. Ustedes son libres de ir desarrollando las actividades en distintos software de licencias gratuitas o las que les facilita el SENA en el momento. Opinar y sugerir sobre el seguimiento de los productos, entradas afectuadas al foro. Bueno, entonces dice que por favor participar y comentar. Van, dejan su comentario y comenta también en 3 o 2 de sus compañeros. Aquí la guía dice que mínimo 3, pero pues yo, que soy el instructor como tal, le dejo que participe en mínimo 2 compañeros como tal. Para la participación del foro debe de entregar lo siguiente, entonces no va a entregar nada, va a comentar, es un producto de entrega, es de participación, la extensión dice que mínimo 3, no, mínimo 2, participar. Y dice que pues para encontrar el documento del foro pues debe dirigirse a la ruta en específica, que es esta que está acá. Vemos que carguen. Bueno, estamos dentro de la ruta de análisis. Análisis, actividad de proyecto 4, guía de aprendizaje número 4. Y vamos a hacer apertura a la guía de aprendizaje número 4, actividad de aprendizaje número 1, que es la que están aquí. Ahí vamos a encontrar la bitácora y la segunda a entregar es el foro. Vemos que la tercera se va a trabajar con sonido. Ya les indicaré en su momento cómo vamos a ir trabajando lo de sonido. Pero en este momento se va a enfocar el desarrollo de este foro que tiene apertura a partir del día de hoy hasta el 16 martes. Dice foro de técnicas de herramientas, le dan clic aquí y acceden aquí añadiendo un nuevo tema de debate donde van a comentar sobre su proyecto. ¿Listo? ¿Hay claridad en ese tema y el desarrollo de esa actividad? ¿Podemos proseguir? ¿O tienen alguna pregunta? Profe, en el PDF que toca cargar, ahí que debemos poner. No, cargar no, aquí no deben de cargar nada. Aquí lo que van a hacer es que se dirigen en esta misma ruta donde yo les indiqué, dan aquí añadir un nuevo tema, ¿listo? Y aquí van a poner por lo menos el nombre de su proyecto y indican, mi proyecto pienso desarrollarlo en stop motion por esto, esto y esto, ya he elaborado algunos elementos de fondo, etcétera. Bueno, vas a describir, lo importante es aquí que dentro de este foro consignado qué técnica vas a utilizar, yo lo voy a tener como referencia. Ya ahora, si escogiste un tipo de técnica, es lo que yo te voy a evaluar. Si vas a utilizar
animación clásica, listo. Yo vengo aquí al foro, verifico, califico como tal y ya a medida que vayamos avanzando, yo me centro en que tú estás trabajando en un tipo de técnica en específico, no debería haber ningún tipo de cambio como tal. Así que solo dentro de este comentario van a escoger la técnica de animación específica de desarrollar su proyecto. Listo, después de eso pues le dan a enviar al foro y van y participan en los que vayan comentando en el momento. Eso es todo. Así es que, como ahí que decía en la guía que cargar un PDF, entonces me confundí ahí. No, de pronto era el de arribita, vamos a verificar. No, aquí no dice cargar PDF, mira. De pronto pues arriba, esto quería cargar en PDF, pero estamos en esta, listo, estamos en esta. En la primera que dice A, que dice... No. Pero es que aquí habla del desarrollo de la animática y cargar el documento PDF de las características generales del proyecto. Esto es para el trabajo que vamos a desarrollar. Recuerda Ah, que la guía como tal es una guía, pero el instructor es el que instruye las directrices. Entonces, allí solo van a consignar su opinión, ¿ya? No me van a agregar un documento. Me van a opinar y comentar en los demás, ¿listo? ah, Eso es bueno, lo que van a hacer allí. gracias. No me vayan a montar, por favor, ningún tipo de documento. Es importante eso porque aún así hay personas que todavía no entienden este tipo de cosas. ¿Frente a qué? Que de pronto la guía consigna un elemento, pero yo soy tu evaluador. Si yo te exijo más o te exijo menos, pues es mi decisión como instructor. Muchas veces yo les digo, por favor, entrégueme en PDF y me mandan un documento de Word. Por más de que les indico PDF, no, me lo mandan en Word, en un punto DOC o, bueno, listo. En este momento solo van a comentar, no me envíen documentos, por favor, no envíen documentos al foro, solo van a comentar. Y muchas gracias por aclarar para que no anden a tener este tipo de inconvenientes allí. ¿Listo? Bueno, vamos a ver el video. Cuando inicie el video, rápidamente cualquiera de los que está conectado me diga, profe, si se está escuchando. Pues necesito saber si van a escuchar el audio como tal. Vemos el video y pasamos ya a seguir con la herramienta de Adobe Animate. Voy a ir acá a anuncios. Se nutren de conocimiento. Allí están viendo la pantalla completa, ¿cierto? Se ve en negro, ya se ve. ¿Sí se escucha? La historia de la imagen en movimiento ya tiene un interesante recorrido, desde las pinturas rupestres que representaban escenas hasta los primeros experimentos con fotogramas. La fascinación por ser animador sigue creciendo y encontrando a nuevos adeptos cada día. Hablamos de un medio que goza de gran popularidad y desde un punto de vista más cinematográfico o artístico, sus propiedades nos permiten contar historias de maneras que la imagen real simplemente no podría. La pregunta es, ¿cómo ser un buen animador? Tenemos que empezar remontándonos a la era dorada de la animación, un periodo de esplendor que casualmente coincidió con la era dorada de Hollywood. Iniciaría en 1928 con la llegada de los primeros dibujos animados con sonido y terminaría en 1973 con el cierre de Walter Lantz Productions, la legendaria productora que creó personajes tan clásicos como el Pájaro Loco o Andy Panda. Es sabido que durante este periodo la productora Walt Disney Animation se hizo un nombre en la industria con filmes tan emblemáticos que van desde Blancanieves, Pinocho, Dumbo, Bambi y muchos otros. A medida que los intereses de la productora se expandían allá por 1950, Disney empezó a delegar mayores responsabilidades a sus colaboradores más cercanos. Así nació la figura de los 9 ancianos de Disney, que en realidad no eran tan viejos por aquellos días, la mayoría rondaba los 40 años. Todos y cada uno de estos 9 señores habían sido animadores y su legado en Disney se sigue sintiendo a día de hoy, tanto artística como administrativamente. En pocas palabras, fueron ellos quienes establecieron estos 12 principios de los que estoy a punto de hablarles. Principios que tienen por objetivo lograr animaciones más realistas o, en otros términos, más agradables al ojo humano. Algunos de ellos se basan directamente en la física, mientras que otros se nutren de conocimientos artísticos proveídos por otras disciplinas como la fotografía o el cine, incluso abarcando áreas más complejas como el tempo o el atractivo de los personajes. Por todo esto es común que también se refieran a ellos como la Biblia de la animación, ya que aún habiéndose pensado para la animación tradicional dibujada a mano, mantienen su relevancia en otros estilos como la predominante animación digital, el stop motion o la animación 3D.
Ahora bien, estos principios no fueron conocidos por el público sino hasta 1981, cuando dos de estos 9 hombres, específicamente Frank Thomas y Ollie Johnston, publicaron el libro La ilusión de la vida, animación de Disney. Los dos habían trabajado en Disney desde mediados de los años 30 hasta 1978. Probablemente sean los dos animadores más representativos de aquel grupo de 9 hombres, siendo considerados como auténticas leyendas en este medio. Frank Thomas fue el responsable de animar a la madrastra de Cenicienta, a la reina de corazones de Alicia en el País de las Maravillas y al Capitán Garfio en Peter Pan. También es el responsable de la famosa escena del espagueti en La Dama y el Vagabundo. Ollie Johnston, por su parte, empezó su carrera como artista asistente en Blancanieves y se encargaría de animar varios de estos personajes secundarios como Mr. Smee en Peter Pan o a las hermanastras de Cenicienta. Tras esta breve introducción, vamos a lo que vinimos. ¿Cuáles son estos 12 principios? Principio 1. Estirar y encoger o squash and stretch. Seguramente el principio más importante y es aplicable a cualquier cosa que queramos animar. Consiste en deformar, comprimir o expandir aquello a lo que estamos dando movimiento, desde un objeto simple como una figura geométrica o hasta cuerpos más complejos como la musculatura de un personaje. El fundamento de este principio es dar volumen y peso a nuestra animación, dotando de flexibilidad y elasticidad a nuestro personaje y atendiendo siempre que el volumen permanezca inalterable cuando se estire o se encoja. A simple vista puede parecer que se trata de un recurso para generar un efecto cómico, y si bien esto es en parte cierto, lo que determina su grado de comicidad dependerá en gran medida de lo que el animador en cuestión desee lograr. Por eso es bastante común que uno de los primeros ejercicios para un animador novato sea el de animar una pelota rebotando. Es una práctica simple pero que sirve para adentrarse en este principio. Si nos fijamos cuadro por cuadro, veremos cómo la pelota sufre un estiramiento mientras está cayendo. Al chocar contra el suelo sufre un encogimiento y luego vuelve a estirarse para ganar impulso. Y eso es todo, tan simple como estirar y encoger. Aplicado a cuerpos que pasan del reposo al movimiento, se puede usar para representar un cambio brusco de dirección o también para representar el sobresalto de un personaje. La utilización de este recurso puede decirnos mucho tanto de las físicas como de la caracterización de nuestra animación. Principio 2. Anticipación. Como su nombre lo indica, consiste en una acción previa a una acción mayor, por lo general en sentido contrario, y sirve para preparar a la audiencia y dar más realismo al movimiento. Por ejemplo, si un personaje va a lanzarse a toda carrera, lo primero que hará será tomar impulso, o si va a golpear algo, inclinará los brazos hacia atrás. La anticipación puede ayudarnos a entender mejor las dimensiones físicas en las que se desenvuelve nuestro personaje, aunque en ocasiones puede ser usado simplemente para dar mayor carisma a un movimiento. Principio 3. Puesta en escena o staging. Así como en el teatro o en el cine se busca centrar la mirada del espectador en lo que está ocurriendo en ese momento, la animación atiende esta misma necesidad. Thomas y Johnston lo definen como presentar cualquier idea de forma completamente clara sin lugar a dudas. En pocas palabras, este principio consiste en dirigir la mirada hacia el punto de interés, pero también puede estar relacionado a la sensación que se quiere generar en el espectador. Si estamos ante una escena de terror, la iluminación suele jugar un papel fundamental. El lugar desde donde se proyecte la luz dice mucho del carácter de la escena en cuestión. Pero también se tienen en cuenta las reglas de composición como la ley de la mirada o la ley de los tercios. Incluso el encuadre o la angulación de la cámara puede decirnos mucho de lo que un personaje está pensando o la situación que están viviendo. En esta escena de Up, por ejemplo, cuando Charles Mons se revela como villano, el plano se cierra sobre su figura para resaltar su aspecto amenazador. Otro ejemplo puede ser este, donde el escenario nos deja en claro que este personaje acaba de pegarse un panzazo. Del lenguaje fotográfico, la animación también ha adoptado el uso del foco para dar dinamismo a la imagen y mantener la atención en lo que es relevante, como ocurre por ejemplo en esta escena de Wall-E donde el foco pasa de la llama al protagonista. Otro detalle a tener en cuenta es el uso del color. Sabemos que los colores pueden tener una lectura simbólica o representativa y también pueden servir para transmitir sensaciones. Un ejemplo es la escena de la canción de Scar, donde la invasión de colores verdes y rojos simbolizan los perversos planes de este villano. Por otro lado, en Ratatouille impera un tono rojizo en las escenas que transcurren dentro de la cocina justamente para transmitir esa sensación de calidez, ya que el rojo es un color cálido. Si le hiciésemos un retoque de color a la escena, tornándolo más frío, el efecto que se obtiene es totalmente distinto. Lo mismo ocurre en escenas que buscan transmitir frío con el predominio del azul. Apliquemos el mismo retoque y la intención cambia por completo. Pero nada de esto tendría el efecto esperado de no ser por el tratamiento del personaje. En animación es bastante común que los animadores actúen sus escenas para tener referencias visuales. Como se podrán imaginar, la gracia de un personaje radica en la forma en la que se mueve. Si tenemos en cuenta que este principio busca que la idea quede clara sin lugar a dudas, entonces la proyección actoral ayuda bastante. Veamos unos ejemplos, como este personaje que está listo para lanzarse a la acción. Este otro manifiesta malévolas intenciones en su forma de caminar, o como este ratoncito que claramente tiene hambre.
Principio 4. Animación directa y pose a pose. Esto tiene que ver más bien con la animación tradicional, es decir, la que se realiza con dibujos a mano. Sabemos que para lograr una imagen en movimiento necesitamos un total de 24 cuadros por segundo, es decir, 24 poses que deben dibujarse. Así que la animación directa, como su nombre lo indica, es ir dibujando cada pose de manera lineal, desde un principio hasta un final. Este tipo de animación es buena para llevar a cabo las transiciones, ya que otorga mayor fluidez y dinamismo al movimiento del personaje. Por eso se prefiere esta técnica en animaciones de corte más realista. Eso sí, hay una desventaja y tiene que ver con que de esta forma resulta más complicado mantener las proporciones y las poses de una manera convincente. Su contraparte es la animación pose a pose. Esta consiste en dibujar las poses clave o, dicho de otra manera, las posturas más importantes de una acción y luego rellenar las faltantes. Al proceso de rellenar estas poses faltantes se le llama twinning. Este tipo de animación se utiliza para escenas dramáticas o emotivas donde la relación del elemento animado con la composición y el entorno es muy importante. Debido a las ventajas que ofrece cada una, ambas técnicas son utilizadas de manera combinada. Es difícil saber qué tipo de animación se empleó en una escena ya terminada porque es una decisión ligada a la naturaleza de cada producción. Eso sí, no es menor mencionar que el auge de la animación digital y por ordenador ayudaron a agilizar varios de estos procesos. Por ejemplo, el problema de la proporción en la animación directa desaparece con el 3D, así como también existe la ventaja de la animación interpolada en algunos casos de pose a pose. Esto último es determinar la pose de inicio y la pose final, y el programa de animación se encarga de completar los frames faltantes de manera automática. Principio 5. Seguimiento y superposición. En realidad a este principio se lo conoce en español como acción complementaria y acción superpuesta, pero opté por cambiarles el nombre para que sea más fácil de entender. Ambos están relacionados al principio de la inercia. El seguimiento señala que los distintos elementos de un cuerpo deben seguir su movimiento, incluso cuando este último deja de moverse. Por ejemplo, una frenada brusca no es lo mismo para la ropa o el cabello de un personaje que para el resto de su cuerpo. La superposición, por su parte, indica que las diferentes partes de un cuerpo se mueven en diferentes rangos. La ropa, la antena de un coche, el cabello, la cola de algún animal o las extremidades de un personaje. Cualquiera de estos sigue el movimiento del cuerpo principal, pero reaccionando a su manera. Veamos un ejemplo de seguimiento en esta escena de Klaus. La señorita Alba hace un movimiento brusco echándose para atrás, pero si nos fijamos en su cabello, veremos que este sigue en movimiento algunos cuadros más adelante, aun cuando el personaje dejó de moverse. Su cabello sigue al cuerpo, pero con su propio ritmo. Principio 6. Acelerar y desacelerar. La naturaleza entra en movimiento o en reposo de forma espontánea, sino que necesita un tiempo para acelerar y desacelerar respectivamente. Esto lo vemos reflejado en la animación cuando un personaje empieza a moverse lentamente y lo mismo ocurre cuando empieza a detenerse. Por eso a este principio también se lo llama entrada lenta y salida lenta. El personaje entra a un nuevo movimiento y sale de ese mismo movimiento. Para lograr este efecto, lo que se hace es agregarle más poses clave al inicio y al final, para dejar despejada la zona del medio, que sería el momento en que la velocidad del personaje alcanza su punto máximo. En esta escena de Toy Story 2, por ejemplo, cuando Jessie jala el cordón de Woody, este parece detenerse unos instantes para luego continuar su movimiento hacia atrás. Es una clara muestra de cómo funciona la aceleración. Por supuesto, una vez más todo está ligado a lo que cada animador desea transmitir. Aprovechando la escena de Klaus que acabamos de ver, quiero que veamos el ritmo en este movimiento. Se darán cuenta que el personaje se mueve a una velocidad uniforme, y esto es así porque se supone que ya se estaba moviendo antes de entrar a escena y se siguió moviendo luego de salir de escena. Así que para dar tiempo al espectador a familiarizarse con la situación, se recurre más bien al montaje, dejando un aire antes y después de la intervención del personaje. Principio 7. Arcos. Si nos fijamos en el mundo real, los movimientos predominantes son los que siguen una trayectoria circular, y en eso se fundamenta el principio de los arcos. Los movimientos con curvas resultan más agradables a la vista. Sin estos arcos, la animación se siente rígida o mecánica, por lo que la excepción a este principio se da a fin de generar ese efecto. En esta escena de Balto, cuando nuestro cánido protagonista realiza un salto fuera de escena, vemos el principio del arco. Un buen ejercicio para la utilización técnica es utilizar de dos películas completamente distintas pero que guarden algún tipo de relación. Por ejemplo, en Robots se utilizó una animación fluida y dinámica. Los arcos están por doquier como se puede apreciar a simple vista. En contrapartida, una película como Wall-E con un tono mucho más realista presenta movimientos más toscos y rígidos, pero aún los arcos están presentes,
solamente que más moderados. En Spider-Verse los arcos tienen mucho destaque en las escenas de acción, ayudan a transmitir velocidad y complejidad a las peleas y persecuciones. En El Príncipe de Egipto los arcos son más sutiles porque hablamos de una narración más solemne. Todo depende de la dirección que tome el proyecto en cuestión. El arco es un elemento fundamental en cualquier animación, solo presten atención y los encontrarán. Principio 8. Acción secundaria. Creo que hablo por todos cuando digo que el término acción secundaria no deja mucho lugar a la imaginación. Es agregar una acción extra a la acción principal para dar más valor o mayor peso visual a lo que sea que el personaje esté haciendo. En pocas palabras, las acciones secundarias enfatizan la acción principal. Si la acción secundaria llega a opacar a la principal, es mejor prescindir de ella. Lo llamativo de la acción secundaria es que, aun siendo de menor relevancia, muchas veces llegan a ser tan importantes como la principal, ya que son las que definen el estado de ánimo de nuestro protagonista, su personalidad o incluso el tono de nuestra historia. Ahora, una aclaración importante: no se debe confundir con el seguimiento y la superposición. Si bien estas son acciones complementarias, las mismas están ligadas a la naturaleza del movimiento, es decir, son una consecuencia de la acción principal. Una acción secundaria, en cambio, tiene que ver más bien con la representación actoral. El personaje está representando un papel. Un buen ejemplo lo tenemos en esta escena de las locuras del emperador. La acción principal es que Kron está sosteniendo el frasco de laboratorio. La acción secundaria es el movimiento que hace con los dedos. Este pequeño detalle aporta lo suficiente para entender que el personaje está concentrado en lo que hace. Otro ejemplo lo vemos en The Incredibles, cuando Mr. Increíble está calculando la velocidad a la que este hombre cae del edificio, hace este casi imperceptible movimiento con los talones. Esta acción tan sutil marca el punto de partida para su acción principal. Una acción secundaria puede ser cualquier cosa, pero siempre debe ir en coherencia a la acción principal y nunca anteponerse a ella. Principio 9. Sincronización o timing. Aunque parezca complicado de entender, la sincronización es de hecho un concepto sencillo y tiene que ver con la velocidad dentro de la acción. La velocidad se determina por la forma en que distribuimos las poses clave. Si recuerdan lo que dije en el apartado de aceleración, entonces tienen bien en claro este principio. Eso sí, a la hora de distribuir estas poses debemos tener presente aspectos como la masa y el peso de nuestro modelo, ya que esto determinará el impulso que necesitará para moverse. No podemos darle el mismo patrón de movimiento a un objeto mucho más liviano que a otro más pesado. El timing también es determinante para jugar con el humor, las emociones y las reacciones de un personaje. A fines prácticos, una escena triste puede requerir de un mayor timing que una escena de acción. Principio 10. Exageración. Al animar a un modelo no basta con que sus movimientos se sientan realistas, es necesario también dotarlo de personalidad y uno de los principales recursos a nuestro favor es la exageración. Esto se traduce en distorsiones del cuerpo o del movimiento en un personaje a fin de generar un efecto cómico o dramático. Es un principio bastante curioso porque Disney, al menos en aquellos años, no acostumbraba a utilizar mucho este recurso. Salvo contadas ocasiones, prefirió siempre una línea más bien realista o moderada, a diferencia de otros referentes de la animación que sí le sacaron el jugo a esta cualidad, como Chuck Jones o Tex Avery. De hecho, fue este último quien alentó a los animadores a romper el molde realista de Disney para hacer cosas que no se podían hacer con la imagen real. El propio Tex Avery solía decir: en animación puedes hacer cualquier cosa, y su trabajo fue prueba de ello. Veamos entonces cómo funciona la exageración. Un ejemplo que me parece muy interesante en este apartado es Coraje el perro cobarde. Como ustedes saben, Coraje es un personaje cuya principal característica es su cobardía. En cada uno de sus capítulos es obligatorio verlo gritar aterrado, y cada uno de estos gritos es una clara muestra de la importancia de la exageración en este tipo de dibujos animados. Esta exageración cuasi surrealista deriva de animadores más clásicos que centraban gran parte de su humor en la comedia física. Uno de los mejores exponentes son sin duda los Looney Tunes. Su forma de exagerar las situaciones se convirtió en uno de sus principales distintivos. Otros clásicos como Tom y Jerry, El pájaro loco o La pantera rosa beberían de esta misma tendencia. La exageración no necesita ser siempre exagerada o extrema, a veces le basta con ser la dosis justa dentro de lo que estamos viendo. En un estudio como Ghibli está presente, pero de forma más solapada. En una película como El cuento de la princesa Kaguya lo vemos solo cuando los personajes demuestran emociones muy fuertes, como el miedo o la sorpresa, agrandando los ojos más de lo habitual. Esto también cuenta como exageración. A veces la exageración va más allá de los personajes a fin de que la intención quede plasmada. Un ejemplo es la película ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, donde al inicio tenemos la típica escena de violencia animada. En una de esas, Roger sale volando por los aires y quiero que nos fijemos bien en la deformación que sufre el entorno. Prácticamente el escenario se convierte en un plano surrealista. La película más tarde nos deja en claro que este es el lugar físico en el que transcurren los hechos en realidad.
de modo que esta deformación es más bien una visión subjetiva del propio Roger para con el espectador. En este caso, la exageración no la sufre solo el personaje, también lo sufre el escenario para acentuar aún más el carácter cómico de la escena. Esto también lo podemos encontrar en películas como El Príncipe de Egipto o El Jorobado de Notre Dame, donde el tamaño de la arquitectura es exagerada. Cualquier persona que haya visitado estos lugares, aunque sean fotografías, sabe que no son tan grandes como estas películas intentan hacernos creer. Esto es una decisión para acompañar el trasfondo religioso de ambas historias y transmitir una sensación abrumadora. Un detalle a tener en cuenta es que exageración no implica desorden. Si hay muchos elementos en pantalla, debe imperar cierta armonía en los mismos. Un ejemplo es la película de The Mitchells vs. The Machines, donde toda la identidad visual del filme se nutre de exageraciones asociadas a los códigos visuales contemporáneos, como emojis, patrones animados, colores supersaturados y demás detalles. Como podemos ver, el concepto de la exageración puede ser aplicado a cualquier cosa. Principio 11. Dibujo sólido o solid drawing. El dibujo sólido está relacionado a cuestiones como el diseño, el posicionamiento y el movimiento de los modelos. Implica que las formas deben estar pensadas para un espacio tridimensional, por lo que debe existir un buen balance entre su volumen y su peso. También influyen conceptos del dibujo como la perspectiva, el equilibrio y la iluminación. En ese sentido, Thomas y Johnston rechazaron la idea de la simetría ya que sentían que le restaba vida a los personajes. Un buen dibujo sólido no significa un dibujo complejo. Un gran ejemplo lo encontramos en Wall Walkers, donde el personaje de Robin sería completamente simétrico de no ser por un detalle. La dirección que toma el puente de su nariz nos indica cierta profundidad en su rostro, y prácticamente en ningún momento de la cinta se da una variación. Siempre es con esta particularidad presente. Actualmente, con las técnicas modernas de animación es más fácil resolver los problemas que involucra el dibujo sólido, pero un buen animador debe igualmente dominar este concepto, porque da igual si hablamos de animación 2D o 3D, la figura debe pensarse para ser entendida tridimensionalmente. Principio 12. Atractivo o appeal. Y el último principio no es menos importante, pero implica cierta destreza artística. El atractivo de un personaje animado es el equivalente al carisma de un actor. La audiencia debe sentir que el personaje es interesante de alguna manera, ya sea gracias a su diseño o a su forma de moverse. Un personaje que no despierta nada en la audiencia no está logrando su objetivo. Por atractivo no nos referimos a un personaje que te caiga bien, como el héroe de una historia. Un personaje odioso tiene su atractivo. Un villano también tiene su atractivo. Disney, por ejemplo, es un mago construyendo villanos. Muchos de ellos terminan siendo incluso más memorables que los propios protagonistas. El concepto tiene que ver más bien con que sea cautivador dentro del terreno en el que se desenvuelve. Acá es un poco difícil cuantificar esto porque hablamos de algo muy subjetivo. Cada persona tiene su propia idea de lo que es interesante, de lo que es bello o simplemente tiene sus propios gustos respecto a personajes. Esta percepción también puede variar dependiendo de la época o la cultura en cuestión, como pasa por ejemplo si comparamos animación occidental con animación japonesa. Una película que para mí es una maestría en el manejo de la piel es Turning Red, donde los movimientos de las 5 adolescentes dejan bien en claro la personalidad de cada una. Otro ejemplo que me encanta es Balthazar Brad en Despicable Me. El sujeto es un villano, pero toda su personalidad está construida en base a la cultura pop de los 80. Esto se nota mucho en su forma de moverse, ya que prácticamente todo lo hace bailando. El videojuego Cuphead también demuestra muy buen dominio de este principio, ya que cada jefe transmite a la perfección su personalidad e incluso su trasfondo. El appeal es utilizado recreando el estilo de animación de los años 30 y el resultado a la vista es altamente satisfactorio. Bueno. Bueno, ha habido claridad entonces en el tema. El video como tal se los estoy compartiendo por medio del anuncio respectivo de esta sesión. En este momento voy a compartir pantalla de nuevo. Vamos a iniciar de nuevo con Adobe Animate. Bueno, vamos a continuar aquí. Minimizamos esto. Recuerden que el foro está y tiene apertura a partir del día de hoy, 12 de julio, hasta el 16. Es la evidencia que está en desarrollo en este momento, participar en un foro
del 12 al 16 como tal. Vamos a hacer 2 ejercicios aquí. Listo. Y omitir. Bueno, la clase anterior, cuando estuvimos trabajando con lo que era el Adobe Animate, estuvimos viendo unas herramientas básicas de cómo irlo manejando, cómo crear las figuras geométricas, etcétera. Recordemos que se puede exportar elementos e importar tanto Adobe Photoshop como Adobe Illustrator. Pueden traer sus vectores aquí, pueden traer sus personajes entintados en Photoshop aquí a tu línea de tiempo. Esta línea de tiempo pues se trabaja a partir de capas, se puede ir creando múltiples capas a medida que vayamos descendiendo aquí, capa 1, 2, 3, 4, las que necesitemos, y eso mismo va a generar un posicionamiento. El mismo posicionamiento que veníamos trabajando en lo que era Adobe Illustrator y en Photoshop, que se trabaja a partir de capas. Este que es mi espacio en blanco, vamos a ir trabajando en este momento, pues algo muy similar a lo que se hablaba en el video, que era que cada acción genera una reacción, ¿no? Y los elementos no deben de ser tan rígidos a la hora de animarse, ya que cada objeto en pantalla, en ese caso en nuestro ordenador, pues se ve afectado por su entorno, sea por el viento, sea por una caída, sea porque se contrae frente a un elemento. Por ejemplo, aquí tenemos de nuevo dentro del frame número 1 que está totalmente vacío. ¿Cómo nos damos cuenta que está vacío? Pues en gris puede generar allí una pequeña esfera. Este ejercicio lo hicimos ya con interpolación, pero entonces vamos a generarle cambios a esta esfera en el movimiento. Por ejemplo, pues a partir de ese elemento voy a tomar la herramienta de selección que viene siendo la A, y con mi objeto que está posicionado aquí voy a generar en mi espacio de trabajo una interpolación de movimiento. En ese caso vamos a cambiarle primero el tamaño. Voy a configurar la hoja esfera, aceptar. Listo. Tenemos entonces esta figura geométrica. Lo que vamos a hacer es moverla, pero a diferencia del primer ejercicio, que era moverla con una interpolación de movimiento de esquina a esquina, pues vamos a hacer que se genere una reacción, o sea, que se deforme en su movimiento. Por ejemplo, allí voy a descender un poco y además de eso, pues voy a cambiar su posición. Puedo rotarla, achatarla un poco, continuar con su respectiva dirección, vuelvo y la achato aquí un poco, me dirijo al 60, quiero que el movimiento sea allí un poquito más rápido. Recordemos que la distancia entre un frame a otro es lo que va a determinar la velocidad. Allí vamos a moverlo de nuevo, rotándolo un poquito. Y se va a dirigir a esta zona de acá rápidamente, pero al llegar allí se va a achatar también un poco. Va a impactar de nuevo en esta zona. Voy a determinarlo por aquí. Y por último, que vaya hacia arriba. Se cerró el documento. Voy a hacerlo más rápido porque pues se cerró. Sorry.
Listo, ya las fuera. Listo. Ahí vamos viendo entonces que dentro de las mismas interpolaciones pueden haber cambios dentro de los elementos. Es importante tener siempre ese movimiento de anticipación, donde si yo voy a saltar me encojo de hombros, encojo mis pies y realizo el movimiento. De hecho, el cuerpo se debería estirar. Vamos a seguir trabajando con esta línea de tiempo. Voy a utilizar varios elementos en este espacio. Este sería uno. Vamos a abrir otro. ...24 fotogramas por segundo... ...va a crear una hoja totalmente nueva... ...vamos a traer, por ejemplo... un personaje, ¿listo? Tomo un personaje... ...con la A, que es la herramienta de selección... ...en este caso yo voy a... ...llevarlo a mi espacio de trabajo... ...aquí lo tenemos... Voy a reducir un poquito su tamaño, ahí está bien. Vamos a escoger dentro de esto, vamos a desbloquearlo, porque los tengo aquí bloqueados. A escoger los dos backgrounds, o sea, necesito dos fondos. Esto lo puedo usar acá. Aquí los tengo. Vamos a crear la capita nueva. Vamos a ubicarlo debajo del personaje. Entonces solo arrastro esa capa. Aquí tengo dos imágenes, ya la que va a ser de el piso, el fondo. Quiero que sea un poquito allí las nubes. Este piso voy a aumentar un poco su tamaño. Con shift sostenido, que no pierde la proporción. Ahí estaría bien. El personaje lo va a sacar, voy a dejar por fuera de escena. Ahí ya tenemos dos elementos para trabajar. Por ejemplo, tenemos el personaje dentro de él ya tiene sus respectivos dibujos, ya 24 fotogramas como tal. Aquí los tenemos. Cada uno de los frames que hay en pantalla es un movimiento del personaje. Voy a volver a la escena. ¿Qué voy a hacer yo? Lo voy a ubicar. Voy a hacer una transición de este personaje más o menos
a los 2 segundos. ¿Listo? Allí lo que voy a hacer es seleccionarlo, voy a crear la interpolación de movimiento, voy a desplazarlo hasta acá, voy a arrastrar ese frame hasta los 2 segundos, que es lo que me interesa. Voy a darle play, allí vemos que pasa rápido. Necesito que sea un poco más lento, puedo arrastrar el posicionamiento de el frame. ¿Qué nos falta en este momento? El fondo. Y con el F5 lo presionamos y creamos el fondo hasta el último frame. Ahí lo tenemos. Ahora necesitamos un audio. Creamos otra capita para ese audio. Podemos nombrarlas, recuerden, por lo menos la derecha sería, la primera capa será personaje. Y lo ideal es que ustedes ya tienen nombre con sus personajes, ¿no? Ya saben cómo se llama cada uno de ellos, pues las capas deberían de tener ese nombre, pues pero, WAM, audio. Los audios también nómbrenlos. Si el audio va a ser, por ejemplo, de viento, de estruendo, entonces van dándole nombre a eso para que vayan llevando un orden. Este va a ser el fondo. Pues el fondo en el momento lo tenemos estático, podemos manejar fondos dinámicos donde las nubes sean totalmente independientes a este fondo. Animación. Cambiemos esta vista. Vamos a tomar algunos de los audios que tenemos acá. Para que tengan en cuenta, la versión 2024 les está recibiendo múltiples formatos de audio, por ejemplo MP3, pero hay versiones anteriores que no les permiten trabajar con MP3, sino con .wav. Entonces, si están trabajando con versiones anteriores en Adobe Animate, se requiere hacer la conversión del archivo. En ese caso, pues estamos en la 2024, nos permite .wav, .mp3. Yo voy a trabajar con este MP3. El MP3 ustedes pueden arrastrarlo desde su hoja y soltarlo en su espacio de trabajo, o sea, desde la carpeta lo sueltan y él se hace la apertura de este audio exactamente en la capa que ustedes tengan seleccionada. También les recomiendo que pueden traerlo a su biblioteca. Aquí tienen una biblioteca donde van a ir quedando los elementos. También pueden insertarlo allí en la biblioteca, pueden ir a archivo, importar a la biblioteca, lo buscan y allí lo traemos como tal. Vamos a ubicarlo. No sé dónde está, creo que estaba aquí. Sí. Creo que no me acuerdo. Vamos a darle doble clic. Y lo voy a soltar dentro de mi espacio de trabajo, entonces me posiciono en la capa. Ya es esta, la de audio. Y lo arrastro y lo suelto dentro de mi hoja de trabajo. Vemos que allí ya quedó ubicado. Aquí ya lo tenemos. Tenemos personaje con un movimiento, esto se llama símbolo, ¿ya? El personaje es un símbolo. Ya cuando llegue la clase, después de que ya terminemos lo que es la animatic y ya arranquemos con elementos de animación, pues les explico cómo hacer esto, un símbolo. El símbolo dentro de él contiene movimientos, ¿ya? Es un personaje que dentro de él contiene unos movimientos ya establecidos. En ese caso, ¿qué movimientos tiene establecidos? Pues el de correr. Tenemos un fondo estático. Aquí pueden haber múltiples cosas pasando.
pero pues tenemos entonces personaje, audio en MP3 y el fondo. Y le voy a dar play. Ya, vamos a guardarlo, archivo, exportar. Esto lo vamos a guardar como una película. En la misma carpetica de animación, si allí me sirve, vamos a ponerle puerco. Puerco, lo voy a guardar. Acá está. Vamos a darle apertura. Si consideramos de que pues va muy rápido, pues podemos aumentar el número de frames dentro de la línea de tiempo para que el personaje vaya un poco más lento. ¿Tiene alguna pregunta en el momento? Se escucha entrecortado. Voy a cerrar aquí. No, profe, no tengo. Y quién sabe este error que tiene el Adobe Animate en este momento. Me preocupa. Lo bueno de ustedes que están trabajando también, los que han podido con licencia, es que aquí pueden generar el reporte, ¿sí? Por lo menos el Adobe Animate se cerró, entonces yo aquí genero el informe de qué fue lo que pasó, describo las acciones que yo estaba realizando a la hora de que se cerró y por medio de mi correo le envío informe para que den solución a ese tipo de error que suele suceder. Si por aquel motivo los programas presentan algún error, se reporta. Eso se reporta para que ellos, dentro de las actualizaciones, vayan generando los respectivos resolución de los problemas. Pues no va a enviar ¿Nosotros hasta cuándo tenemos licencia de los programas? hasta que finalicen la etapa práctica. O sea, todo el programa de formación van a tener sus licencias. Ah, vale, profe. ¿Listo? Cuenten con ello. Ya cuando se certifican, allí ya. Ya acaba la licencia. Cuando ya ahí dejas de ser aprendiz y ya recibes tu certificación. ¿Listo? Bueno, vuelvo acá. Ya para terminar entonces, por el momento, ¿qué tarea les queda? Participar en el foro. Participar en el foro, ya en la siguiente sesión estaremos hablando de cómo deben de presentar el animatic, qué es el animatic, y dando también los tiempos de entrega para seguir avanzando en nuestro proceso. Pues espero haya sido muy útil la clase también del día de hoy frente a lo que hemos ido desarrollando. Les voy a dejar entonces el enlace del video por medio de ese anuncio y también les voy a compartir la grabación cuando ya finalice las clases del día de hoy. Le pongo yo ya después de las 9 de la noche, estaría yo ya empezando a montar grabaciones, descargándolas y montándolas. Cuídense mucho, en este momento pueden abandonar la sala. También al inicio les indiqué que ya las evidencias han ido recibiendo su respectiva calificación de parte de los transversales y de mi parte. La plataforma Sayuna nos indica a nosotros como instructores de que cuando nosotros les calificamos a ustedes les llega una notificación al correo. La mayoría de sus compañeros pues me dice que no les está llegando ese tipo de notificación. Ojo, revisen las evidencias. Esta pasada mucha gente se quedó. Entonces, por favor, los que fueron calificados en deficiente, se contactan conmigo para darle la oportunidad de ponerse al día o de resolver el problema que hayamos tenido frente a ese desarrollo. Las otras personas que tienen el aprobado, pues no hay ningún problema. No se queden con notas en deficiente.
y hablo en general. Si tienen un deficiente, por favor, contacten a su respectivo instructor para darle, bueno, la recuperación o el plan de mejoramiento si es que realmente se están pasando en la impuntualidad o no están cumpliendo con respectivas directrices. También es importante tener presente que cada evidencia que ustedes van a presentar, siempre hay una lista de chequeo. La lista de chequeo es lo que uno le va a calificar. No es para que ustedes la descarguen o para que la llenen, no. Uno tiene la lista de chequeo, uno va revisando esos puntos. Cumple, 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 no cumple. Eso es para uno, no es para que... Porque ya pasó de que alguien me montó evidencia, me montó la lista de chequeo y la diligencia, no, eso no tiene nada que ver. Eso no es para que ustedes lo llenen de ninguna manera. Cuídense mucho, que terminen de pasar un muy buen fin de semana, que gane Colombia. Nos estaremos viendo la otra semana. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Pueden abandonar la sala. Vale, hasta luego, profe. Bueno, chaito. Gracias, profe. Chao. Profe, Dime, necesito empezar otra clase. ¿cómo está? Una preguntita, profe. ¿Qué actividad hay? Porque es que yo entré ya casi fue a mitad de la clase porque el link que mandaron los compañeros. Bueno, tienen que participar en un foro, tienen apertura desde el día de hoy hasta el 16. En la noche, perdón, más tardecito yo les comparto la grabación de esta sesión para que mires qué es lo que tienes que desarrollar. Pero es Bueno, Bueno, muchas gracias, profe. bueno, cuídense mucho.